Las verdades de Dios fueron reveladas a la Iglesia, y la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. A lo largo de 2000 años de existencia, las herejías no tardaron en aparecer, por lo que la Iglesia se vio estimulada para preservar la unidad y la sana doctrina a definir verdades innegables. Veamos qué son, cuáles son los dogmas y qué labor tienen a la hora de definir nuestra fe. Los dogmas son verdades contenidas en la revelación divina y que son innegables para todo cristiano perteneciente a la Iglesia Católica. Estos dogmas son irrevocables y de creencia obligatoria, ya que nos iluminan en nuestro camino de salvación y nos hace más seguros a la hora de repensar y defender nuestra fe. Las mismas se basan en la autoridad del Dios que las revela. La palabra dogma procede del griego y se traduce como decreto u ordenanza. En la Sagrada Escritura, esta palabra nos transmite al Antiguo Testamento, en donde es usado para referirse a las ordenanzas y mandatos del antiguo pueblo de Dios o para referirse también a los mandatos y órdenes de los emperadores, reyes o césares. Pero posteriormente, el dogma hace su aparición en la Iglesia en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Aquí esta palabra es usada para referirse a los decretos establecidos por el concilio que debían ser firmemente seguidos por toda la iglesia cristiana de la época. Este decreto suele llamarse decreto apostólico o cuadrilateral de Jerusalén. Cada vez que los apóstoles y los presbíteros pasaban por las ciudades, entregaban decisiones para que todas las personas de estas localidades las observasen. Así que podríamos decir que desde el principio la Iglesia Católica tuvo dogmas, decisiones y decretos que eran de fe y seguimiento innegable para la comunidad eclesial. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, una serie de verdades fueron creídas por todos los cristianos del mundo, constituyendo una regla de fe o como comúnmente era llamada regula fidei. Estas eran verdades creídas y practicadas por todos los cristianos, por toda la Iglesia y que viene a asemejarse a un conjunto de dogmas establecidos. Por ejemplo, San Ireneo de León nos habla de ello en el año 180 después de Cristo, en las demostraciones de la enseñanza apostólica, cuyo ejemplo se los dejaré en la caja de descripción o en los comentarios. El Catecismo de la Iglesia nos dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. En pocas palabras, un dogma es una verdad. Por eso los católicos hacemos tanto hincapié en que una vez que el dogma esté proclamado es de obligatoria creencia y no puede ser derogado ni por un laico, ni por un religioso, ni por un sacerdote, ni por un concilio o ni siquiera por el mismo papa. Un dogma no significa que una revelación divina cayó de los cielos por arte de magia, sino que a lo largo de la historia se fueron entendiendo y desarrollando hasta llegar a la perfección doctrinaria en el entendimiento del tema, de la misma revelación de la verdad, y para proteger esta verdad se declara el dogma. Podemos decir que son verdades de fe que están explícitas o implícitas en la revelación divina, ya sea escrita, es decir, la Biblia, o oralmente, es decir, la tradición apostólica. Un ejemplo claro de esto es la divinidad de Jesucristo, que en tiempos primitivos era puesto en duda y hasta el día de hoy lo sigue siendo para algunos, pero que el Concilio de Nicea declaró a través del credo que Cristo era Dios hecho hombre. Pero del credo hablaremos un poco más tarde y seguramente lo desarrollaremos en otro video aparte. Por lo que hoy en día no escucharás a ningún católico con entendimiento de su fe que diga que Jesús no sea Dios, y esto no lo escucharás porque el católico no puede negar la verdad. Más bien, la verdad una se expresa en una gran riqueza pluriforme de fórmulas que manifiestan un progreso del conocimiento de la verdad.
en el que las verdades testificadas pueden complementarse y profundizarse ulteriormente, pero nunca contradecirse. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda nuestra doctrina católica. Todo católico está invitado a creer, adherir y defender estas verdades de fe, aunque la Iglesia no las impone. Es por eso que se nos pregunta en el bautismo y también se nos pregunta en las renovaciones de las promesas bautismales si creemos en las mismas. Y cada uno, en su libre albedrío, puede aceptarlas y unirse a la Iglesia o rechazarlas y no pertenecer a ella. Toda revelación es, en último término, autorrevelación y autocomunicación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, para que tengamos comunión con Él. Para que un dogma se declare, la Iglesia tiene que dictar directamente a los fieles, es decir, a nosotros, que esta verdad forma parte de nuestra fe y de nuestra doctrina a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia, ya sea por el Sumo Pontífice o un concilio ecuménico, y de la posterior enseñanza de estas por parte del Magisterio Ordinario. Para que esto pase tiene que haber un proceso que se suele explicar en 2 puntos. El sentido debe estar suficientemente expresado como una auténtica verdad revelada por Dios, es decir, no puede carecer de argumentos y tiene que estar implícita o explícitamente revelado, como ya lo contamos, en algunos de los 2 pilares de la revelación, la Biblia o la tradición. La verdad o doctrina en causa debe ser propuesta y definida solemnemente por la Iglesia, siendo una verdad revelada y una parte integrante de la fe católica. La Iglesia tiene que respetar los puntos a seguir y cuando ya no haya dudas sobre el tema, tiene que declararlo de forma oficial, solemne y por ende irrevocable. Actualmente, la Iglesia tiene 44 dogmas subdivididos en 8 categorías, y aunque obviamente no pueden ser cambiados, sí pueden ser reformulados, de manera que se entienda mejor de acuerdo a la época en que se vive. Los primeros dogmas fueron sobre la Santísima Trinidad y nuestro Señor Jesucristo, y el último fue sobre la primacía e infalibilidad papal, que fue declarada por el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I fue el último en definir verdades dogmáticas de fe. Recordemos que el Concilio Vaticano II no fue dogmático, sino que fue pastoral. Otros dogmas recientes fueron la Inmaculada Concepción, dictada en 1854, y la Asunción de la Virgen a los cielos, declarada en 1950. ¿Qué les parece si vamos viendo cuáles son los dogmas y los vamos analizando más detalladamente en otros videos? Para eso te pido por favor que pongas me gusta, que comentes si quieren que sigamos con esta sección, que lo compartas con tus amigos y también que te suscribas. Abajo también les dejo los links a PayPal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Que no se sabe si es pecado o no, que el ayuno no sirve de nada, que solo debemos ayunar de nuestras malas obras y nuestras palabras. Y esto es lo más ilógico que he escuchado. ¿Acaso no se supone que debemos ayunar de nuestras malas acciones y las palabras sobrantes siempre? Ahora, dejando las excusas de lado, vamos a ver qué es lo que realmente la Iglesia nos llama a hacer.